Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio según San Mateo. Y el día de hoy meditaremos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos del 13 al 23. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentaran en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió el pan y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Ahora hagamos un análisis del texto. Este texto lo encontramos en sus paralelos. Primeramente, el paralelo fundamental. Es la fuente principal en el Evangelio de Marcos. Ahí aparecen 2 multiplicaciones de los panes, al igual que en Mateo. La primera multiplicación, Marcos 6, 32, 46, y la segunda multiplicación, Marcos 8, del 1 al 10. Segundo, el paralelo interno de Mateo. La primera multiplicación en Mateo 14, 13, 23, que es el pasaje que estamos meditando el día de hoy, y el segundo en Mateo 15, 32, 39. Y en el Evangelio de Juan lo encontramos en Juan 6, versos del 1 al 15, en el gran discurso del pan de vida. Estos textos los profundizaremos en otros videos. En el contexto amplio, Mateo organiza su obra alternando narrativas y discursos. El capítulo 13 cerró el tercer gran discurso, el parabólico. El capítulo 14 inicia una sección narrativa de transición, capítulos del 14 al 17, que los exégetas llaman la sección de los panes. Aquí Jesús deja de discutir con las multitudes y comienza el lento proceso de revelación de su identidad mesiánica sufriente a los discípulos, abriendo el camino hacia la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo en Mateo 16. En el contexto anterior, el martirio de Juan el Bautista, Mateo 14, versos del 1 al 12. Inmediatamente antes de nuestro pasaje, Mateo relata con lujo de detalles macabros el banquete de cumpleaños de Herodes Antipas, que culmina con la decapitación de Juan el Bautista debido al capricho de la hija de Herodías. El contraste de los 2 banquetes. El contexto anterior es indispensable literariamente para generar una antítesis perfecta. Mateo coloca 2 banquetes frente a frente. El banquete de Herodes en el palacio, marcado por el exceso, el alcohol, la lujuria, el abuso de poder y que termina en muerte. La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y el banquete de Jesús en el desierto, marcado por la escasez, la oración, el orden, el servicio, y que termina en vida y saciedad para miles. El aviso de los discípulos en el verso 12, el verso
Inmediatamente anterior dice: entonces llegaron sus discípulos, los de Juan, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Este es el informe que provoca la reacción de Jesús en el verso 13. Oyéndolo, Jesús se apartó. Jesús comprende que el destino del precursor prefigura su propio destino en Jerusalén. En el contexto posterior, curación en Genezaret, Mateo 14, versos del 34 al 36. Al terminar la crisis del mar, la barca toca tierra firme en la ribera occidental, en la llanura de Genezaret. La erradicación del banquete de vida. El capítulo cierra mostrando que la fuerza vital que multiplicó los panes y dominó el mar, ahora se despliega sobre la salud pública de la comarca. La gente reconoce a Jesús, difunde la noticia y le trae a todos los enfermos de los alrededores. La fe del borde del manto. El texto especifica que le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban completamente sanos. Yesokesan, salvados, curados. El craspedón hace referencia a los flecos rituales, los tzitzit, que los hombres judíos debían llevar en las esquinas de sus túnicas según Números 15:38, como recordatorio de la Torá. Fenoménicamente, el contexto posterior sella el capítulo, mostrando que Jesús es la fuente de la Torá viviente. Tocar su humanidad es conectar directamente con la fuerza salvífica y restauradora de Dios. Vayamos ahora a una explicación verso por verso. En el verso 13, aukousas de o Jesús, anecores en eiken en poloyo, eis hermon topon kat idian, kai acousante hoy oclois, ecoloutesan auto pese apo ton poleón. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Análisis literario. El participio akousan, habiendo oído, conecta directamente con la ejecución de Juan el Bautista. Jesús se entera del destino del precursor y el verbo que utiliza Mateo es anecoresen, retirarse, ponerse a salvo. Una palabra que Mateo usa siempre que hay un peligro político inminente, como lo vemos en Mateo 2:12, versos 14, verso 22 y Mateo 4:12. Jesús toma una barca, loyo, para cruzar el mar de Galilea hacia una zona menos poblada, probablemente la llanura de Betsaida, bajo la jurisdicción de la tetrarquía de Filipo, fuera del alcance directo de Herodes Antipas. Las multitudes, motivadas por el impacto de su fama, realizan un viaje, a pie, bordeando la costa norte del lago desde ciudades como Cafarnaúm o Corazaín. En el verso 14, kai exelton eidein polin oclon, kai esplagniste ep autois kai eterapeusen tous arroustous autun. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El verbo esplagniste, conmoverse hasta las entrañas, proviene de splagna, las vísceras, el útero. No describe una lástima superficial, sino un dolor visceral, casi maternal. Jesús buscaba soledad y descanso tras la muerte de su amigo Juan, pero la presencia de la masa sufriente rompe sus planes y activa su compasión. Mientras que en Marcos, Jesús tiene compasión porque están como ovejas sin pastor y se pone a enseñarles.
Marcos 6:34, Mateo, con su típica sensibilidad por la praxis eclesial, prefiere acentuar que Jesús se pone a sanar a los enfermos, eterapeusen. El reino se manifiesta primero aliviando el dolor físico y la vulnerabilidad biológica del ser humano. En el verso 15, Opsias de Genómenes proselton auto oi matetai legontes, eremos estin o topos, kai e ora ede, parelten, apolison tus oclus, hina apeltontes eista comas, agorasosin e autus e autois bromata. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. La llegada de la tarde, Opsias, introduce la angustia del tiempo límite. Los discípulos analizan la realidad desde la pura geopolítica del mercado. El lugar es inhóspito, eremos. No hay infraestructura y la es tardía. Su solución es la exclusión privatizada, apolison. Despide, quítate el problema de encima, para que cada quien resuelva su necesidad de forma individual en el mercado. Agorasosin, compren. En el verso 16, o de Jesus eipen autois, o creian ecousins apeltein, dote autois y meis fagein. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. En el griego, el pronombre de segunda persona plural y meis, ustedes, está colocado en una posición enfática y tardía sumamente violenta. Denles de comer ustedes. Jesús subvierte la propuesta de los discípulos, rompe la lógica de la dispersión de los consumidores y asume la responsabilidad colectiva del grupo. La Iglesia de Mateo lee aquí su carta magna asistencial y litúrgica. La comunidad es la encargada de saciar las hambres de la historia. No puede enviar a los pobres a consumir al mercado de las aldeas. En el verso 17, hoy delegousin auto, ou ecomen ode eime pente, artous kai dio ictias. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. La respuesta de los discípulos es un balance de quiebra. Og ecomen, no tenemos. Los números poseen una densa carga teológica en la exégesis bíblica. Los 5 panes, penteartus, panes planos de cebada, el alimento de los pobres, simbolizan los 5 libros de la Torá, el Pentateuco de Moisés. Los 2 peces, dio ictias, completan el número 7, la plenitud. Los discípulos afirman que lo que tienen es insuficiente ante la multitud de la masa. 5,000 hombres. Representa la insuficiencia de la antigua ley y de las fuerzas humanas para alimentar la existencia del ser humano. En el verso 18, o deipen, fete moi ode autus. Él les dijo: tráiganlos acá. El imperativo, férete, tráiganlos, exige la entrega de lo poco que se tiene. El secreto del milagro no arranca de la magia cósmica, sino del acto de desbancar la propiedad privada de los recursos. Al poner los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús, la escasez humana entra en la dimensión de lo sagrado, permitiendo la transmutación del valor del alimento. En el verso 19, kai keleusas tous oklos anaclitenai epi tou cortu, labón tous pente,
artous kai tous dio ictias, anablepsas eis tun oranun, eglousen kai clasas, edocentois matetais tous, artus, hoy de matetai tois oclois. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Este versículo es el corazón teológico del texto. Mateo utiliza exactamente la misma secuencia ritual de 4 verbos que usará en la última cena, Mateo 26:26. Laptón, tomando, eulogesen, bendiciendo, haciendo la bendición judía del pan, la verajá, clasas, partiendo, edoken, dando. Jesús no entrega el pan directamente a la masa, se lo da, tois matetais, a los discípulos, y estos a la multitud, tois oclois. Literalmente, se establece la jerarquía del servicio eclesial. Los líderes de la comunidad son los diáconos, los administradores de los misterios y de los bienes de Dios para el pueblo. El milagro ocurre en las manos que distribuyen, no en un truco visual espectacular. Verso 20. Kai ephagon pantes kai ecortastesan, kai eran tu periseson, tun clasmatun dodeca cofinus plereis. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas. El verbo ecortastesan, se saciaron, se utilizaba originalmente en la ganadería para indicar que los animales habían comido hasta reventar. Hartura total. El reino no da raciones de miseria, da sobreabundancia, perisebon. Las obras llenan 12 cestas, dodecacofinos. El 12 remite matemáticamente a las 12 tribus de Israel. Los cófinos era un tipo de cesta de mimbre rígida que llevaban los judíos cuando viajaban por territorio pagano para guardar sus propios alimentos limpios y evitar la contaminación ritual. 12 cestas llenas significan que el alimento del nuevo Moisés es suficiente para saciar a la totalidad del pueblo de la alianza y que hay un remanente inagotable para el futuro. En el verso 21, hoy de estiontes esan, andres osei, pentaquisquilioi, coris, quinaicón, kai paidión. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El texto especifica andres, varones adultos, e indica una cifra enorme, pentaquisquilioi, 5,000. La aclaración, sin contar las mujeres y los niños, coris guinaicón, kai paidión, responde a la costumbre censal y jurídica del Antiguo Oriente, donde solo los varones adultos mayores de 20 años contaban para la organización de las asambleas, los censos militares o los banquetes formales de alianza. Literariamente, la adición eleva la cifra real a más de 15,000 personas, agigantando la escala del acontecimiento extraordinario. En el verso 22,
Kai euteos, enakasentos matetais, envenai eisto polion kai proagein autun eis tu peran, eos ou apolise tus oclus. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El verbo enakkasen, obligó, forzó, es sumamente enérgico. ¿Por qué Jesús tiene que obligar a sus propios discípulos a subirse a la barca e irse sin él? El trasfondo histórico nos lo aclara el Evangelio de Juan 6:15. Tras el milagro de la comida en el desierto, la multitud y probablemente los propios discípulos, imbuidos de una mentalidad nacionalista, querían tomar a Jesús por la fuerza para proclamarlo un rey político-militar. Jesús corta de raíz esta tentación mesiánica mundana, separando a los discípulos del foco de contagio ideológico y asumiendo en solitario la tarea de disolver la concentración popular, apólise. En el verso 23, Kai apolisai tu oclous anebe eis tu oros, kad idian proseustatai opsiande genómenes monos en ekei. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El texto cierra con una simetría especial perfecta, del desierto llano a la montaña escarpada. To oros. En la fenomenología de la religión, la montaña es el axis mundi, el lugar del silencio, la trascendencia y la comunión vertical con la divinidad, como Moisés en el Sinaí o Elías en el Horeb. Jesús sube, Kad idian proseusastai, a orar en privado. El texto concluye con una solemnidad impresionante. Monos en ekei, estaba solo allí, sumido en la oscuridad de la noche. Tras la sobreexposición del banquete multitudinario, Jesús recupera su centro teológico en la soledad radical y el diálogo íntimo con el Padre, redefiniendo que el reino no es un espectáculo de masas, sino un misterio que se gestiona en la intimidad de la oración. En el verso 24, Kai apolisantus oclous, anebe eisto oros kat, idian proseustatai opsias de genómenes monos en ekei. Aplicaciones prácticas para la vida. Primero, entrar en sintonía con la compasión. Jesús ha recibido la noticia de la muerte de su amigo Juan. Experimenta compasión, dolor y tristeza ante la pérdida de su amigo, pero al llegar contempla la multitud y siente también compasión por esta comunidad y empieza a sanarles sus dolencias. La compasión tiene un movimiento de ida y vuelta, experimentar el dolor y el sufrimiento de la comunidad y dejarnos aliviar de ese dolor y sufrimiento que el mismo Dios experimenta junto con nosotros. Dios se compadece y es tocado por la comunidad, pero al mismo tiempo la comunidad es tocada por esta compasión de Dios. Segundo, al caer la tarde, Jesús no solo sana sus dolencias y su enfermedad, viene a enseñarles, a alimentarles y nos acompaña hasta el último momento. No nos abandona, no nos deja solos, no nos desatiende, no se desentiende. Cae la tarde. Cuando llega la tarde en nuestras vidas, podemos experimentar la soledad, el abandono de Dios, de nuestra gente que nos ama,
al llegar a nuestra habitación solos o acompañados pero en soledad, ahí está Jesús junto con nosotros. Él no nos abandona y no permite que la comunidad nos abandone. Tampoco tú abandones a los tuyos en tu comunidad. Tercero, denles ustedes de comer. Cuando llega la tarde, podemos ser tentados en el individualismo, en abandonar a los otros, en que ellos resuelvan su problema cada uno a su modo. Jesús nos reta: denles de comer ustedes, no se desentiendan de ellos. Así como yo siento compasión, también ustedes experimenten esta compasión y compromiso por los demás, poniendo de lo suyo. 4. Poner lo que tenemos en manos de Dios. Los viajeros llevaban su alimento para el camino. El egoísmo y la individualidad es lo que no nos deja avanzar como comunidad. Ante el reto de Jesús, denles de comer ustedes, hace que saquemos lo que tenemos. Y dicen, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Para toda esa gente es nada, pero para ti es mucho, y es suficiente para ti, para nosotros y para compartir. Yo considero que el milagro de la multiplicación de los panes, arrebatarnos los 5 panes y los 2 peces que cada uno tenemos, mirarlos, reconocerlos como suficientes y ponerlos en manos de Dios, ser generosos, compartir lo que Dios nos da, ponerlo en manos de Dios, hace que alcance para ti y para todos los demás y sobre. A modo de meditación y contemplación, dadles vosotros de comer. No deberíamos olvidar nunca estas palabras. Es lo primero que espera Dios de cada uno de nosotros. Es lo que esperan todos los muertos de hambre. Si de nuestra relación con Dios no se desprende esta exigencia, podemos estar seguros de que ese Dios es falso. Si no veo a Dios en el que muere de hambre, mi Dios es un ídolo que yo me he fabricado. La clave del mensaje de Jesús es la compasión. Si no me aproximo al que me necesita, me estoy alejando del Dios de Jesús. Si he descubierto a Dios dentro de mí, lo estaré viendo siempre en los más pobres. Fray Marcos. Bueno, hasta aquí nuestra reflexión el día de hoy, y como siempre invitándolos a que nos sigan, a que compartan estos materiales con aquellos que crean les pueda ser útil. Déjenos sus comentarios, ya que todo esto nos enriquece para presentarles un mejor material. Denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.